Atención, tenemos una emergencia musical. Algo extraño está sucediendo en el mundo de Incredibox. La música se ha desvanecido. Así que en el vídeo de hoy tenemos la misión de dar vida a las melodías Sprunkies transformándolas en marionetas de dedo para restaurar la armonía. Así que ¿estáis listos para la aventura? Empecemos con el rey del escenario, Mr. Sun. Como el sol no tiene ninguna base para el cuerpo, al principio pensé utilizar un pompón en color amarillo para hacer a nuestro Sprunky, pero como yo quería que todos mis Sprunkies fuesen unas marionetas de dedo, esta opción no me valía. Así que se me ocurrió una idea brillante. ¿Por qué no utilizar acetato transparente para hacer el cuerpo? Bien, pues manos a la obra. Recortamos la plantilla en acetato dejando un pequeño margen por el lateral y por la parte de arriba. Después en la parte de arriba vamos a cortar unos triangulitos y con cinta adhesiva de doble cara vamos a pegar el acetato de esta forma. Ya tenemos aquí la base de nuestro cuerpo. Ahora seguimos con el sol. En este caso voy a utilizar una esfera bastante grande de madera. Si tú no tienes, puedes utilizar también una pelota de ping pong. Recuerda, no hace falta que utilices exactamente los mismos materiales que yo. Siempre puedes adaptarlo a los materiales que tú tengas por casa. Una vez que tengamos nuestra base en color amarillo, ahora toca pegarle los rayos en goma eva o foamy de color naranja. Y por último, podéis pintar directamente la carita utilizando un rotulador negro o si no, podéis pegarle las piezas con goma eva o foamy como he hecho yo. Mr. Sun está listo para iluminar el ritmo. Seguimos con Mr. Tree, el guardián del ritmo natural. Voy a utilizar media esfera de Porexpan y aquí tenía dos opciones. La primera sería utilizar porcelana fría que seca al aire en color verde o utilizar pasta flexible o foamy moldeable que también seca al aire. En este caso lo único que tenía era de color amarillo, pero no pasa nada porque ya sabéis que se puede pintar. Como necesitamos que las marionetas de dedo pesen muy poquito, me decidí por esta última porque es más ligera. Pero tú puedes utilizar cualquier material que tengas por casa, incluso lo puedes hacer con plastilina. Bien, pues voy a aplastar esta pasta flexible o foamy moldeable y vamos a colocarla encima de la pelota de Porexpan. Esto lo hago simplemente para ahorrarnos material. También le vamos a hacer la parte de atrás. Utilizando pinturas acrílicas vamos a pintar las diferentes partes de la copa para darle ese efecto de follaje frondoso. Y cuanto más verde, mucho mejor. ¿Te gustaría que hagan más Sprunkies? Déjamelo en los comentarios. Y vamos a moldear también como una especie de rodajitas de naranja que después pintaremos con pinturas acrílicas. Para la parte de abajo simplemente vamos a calcar y recortar la plantilla que os voy a dejar en goma eva o foamy de color marrón. Después simplemente pegamos los laterales y ya tendríamos la base de nuestro árbol. Por último, podéis pintar la carita o pegársela como he hecho yo. Mr. Tree está listo para que la naturaleza marque el compás. Si tú también quieres crear tu propia banda de Sprunkies, no olvides que en el canal ya hemos hecho a los beats de los Sprunkies. Además, para que te sea más fácil y rápido, te dejaré la plantilla que he hecho con la herramienta Studio en la descripción del vídeo. Lo único que tienes que hacer es descargártela en formato PDF e imprimirlo en tamaño DIN A4. Así que, ¿a qué esperas para ponerte manos a la obra? Seguimos con Tuner, el más peculiar. Con goma eva o foamy le vamos a hacer los mechones de pelo. La cabeza se la he vuelto a hacer con una esfera de madera. Después con goma eva o foamy le vamos a hacer los ojitos. Le dibujamos las cejas y todos los detalles. Y no puede faltar su estiloso sombrero. En este caso vamos a termoformar la goma eva o foamy con una plancha para el pelo. Por cierto, ¿cuál es tu Sprunky favorito? Déjamelo en los comentarios. Y ya podemos pegársela con mucho estilo. Ahora le toca a Simon, el más moderno y geométrico de la banda.
Con un palito de madera voy a tapar el agujero que tiene la cuenta de madera. Si queréis que esto quede mucho mejor, podéis lijar un poquito para que quede con la formita y ya después lo pintamos en color amarillo. Le añadimos su mechón rebelde utilizando porcelana fría y con un poquito de agua vamos a unificarlo al resto de la cabeza. Como no, le tenemos que hacer los ojitos con goma eva o foamy. Los cuernos puntiagudos los recortaremos también en goma eva amarilla. Le hacemos todos los detalles y con palillos de madera y pelotitas de porcelana fría vamos a hacer sus antenitas. Haremos el cuerpo con goma eva o foamy y Simon está listo para el ritmo más cool. Ahora el enigmático Darple, nuestro dragón musical. Pintaremos una esfera de madera en color morado profundo y misterioso. Las aletas laterales las haremos con goma eva o foamy del mismo color. Con pasta flexible moldearemos esos cuernos imponentes. Recuerda, tanto los cuernos como las aletas son de un morado más oscuro. Y Darple está listo para añadir un toque de misterio a la música. Y ya tenemos las melodías listas para unirse a nuestra banda Sprunky. Mirad qué bien quedan como marionetas de dedo. Y ahora la mejor parte, una demostración musical. Espero que este vídeo te haya gustado muchísimo. Nos vemos en la próxima aventura.